¿cuáles cree que son los objetivos principales de la reforma migratoria? Bueno, el primero es regularizar a cerca de 11 millones de inmigrantes sin documentos que se calcula que están ahorita en Estados Unidos. Esa es una. La otra es corregir las fallas del sistema migratorio que permiten precisamente que la gente opte por entrar de manera ilegal en vez de hacer un proceso legal. En esta corrección implica también facilitar y agilizar los procesos de gente que ha seguido los pasos para inmigración legal y llevan, no sé, 10 años esperando por su green card. Y la otra sería pues dar un marco de seguridad también en el sur de la frontera de Estados Unidos con México. ¿Cree que existan faltantes o áreas de oportunidad que no se incluyan en esta reforma, pero que considere esenciales para su implementación? Creo que no, que la reforma sí está contemplando muchos tipos de visas que son los que se necesitan ahorita. Creo que no está creando nuevas categorías. Y está reformando, está de hecho quitando un sistema de distribución de visas que es el programa de diversidad. No, yo consideraría que no hay un tema que no está incluido. ¿Cree que exista algún interés político detrás de esta reforma? ¿Por qué ahora? Mira, es muy interesante el por qué ahora y hay varias razones. Una es que sí hay un interés político y lo tienes en el hecho de que la reforma migratoria fue una promesa de campaña de Barack Obama en el 2008, pero que anteriormente George Walker Bush ya había intentado como presidente enviar una reforma al Congreso, la mandó, no pasó. Te estoy hablando que hizo esto en el 2004 y en el 2007. Los latinos en el 2012 votaron, el 71% de ellos votó por Barack Obama, por la reforma migratoria, por las promesas de una mejoría económica. Entonces, eso hace que sí haya un gran interés político por pasar la reforma. Esa es una. La otra es que la migración ilegal, o sea, las detenciones de inmigrantes ilegales, demuestran que cada vez son menores. De hecho, no sé si llegaron a cuota cero, lo cual sí, aparentemente te puede probar pues, que las medidas que han implementado están funcionando. Y lo otro es que en los 10 años, 11 años pasados, has visto un mayor incremento en la seguridad en la frontera México-Estados Unidos. Por lo tanto, todos estos factores se suman para hacer que esta vez sea propicia una reforma migratoria. Por otro lado, yo en mis investigaciones he observado que hay como una especie de ciclo de reformas migratorias que más o menos es casi cada 10, 15 años y la última fue en el 96. Okay. ¿Sí? No tenía propuesta de amnistía como la del 86, pero sí reformaba muchos aspectos en cuanto a visas y procedimientos. Y por eso te digo, ya del 96 ahora, pues ya era más que suficiente. ¿Cree que esta reforma logra realmente solucionar el problema migratorio de los Estados Unidos? Pues mira, las intenciones son buenas, pero depende de cómo la implemente. Depende qué tanta flexibilidad haya en los requisitos que le piden a la gente para llenar los papeles, ¿no? Cumplir los requisitos. ¿Cuáles considera que son los beneficios que esta reforma podría traer? ¿Considera que son solo para México o también para Estados Unidos? Mira, a Estados Unidos le beneficia en primer lugar porque hay mucha gente que al ser residente permanente o como sería en este programa de entrada al registro provisional de inmigrantes con opción a convertirse en residentes permanentes legales y luego en ciudadanos en un paso que no puede ser menor a 13 años. O sea, esta gente en vez de tardarse 5 años
que es lo que te tardas en adquirir la ciudadanía, serían 13. A Estados Unidos le da certidumbre saber quién está dentro de sus fronteras, ¿sí? Le da certidumbre el hecho de que sea gente que pueda trabajar y pagar impuestos. A lo mejor el miedo para algunos sería que aumenten los costos de algunas cosas que hoy son baratas gracias a que el inmigrante que no tiene documentos pues vive en condiciones donde se les paga el mínimo, ¿no? Y esta reforma precisamente contempla un trato mejor para los trabajadores agrícolas en los programas, las visas HB y las visas W. Creo que está ese beneficio. Está el beneficio, por ejemplo, de que si sabes quién está dentro de tu territorio, porque toda esta gente tiene que pasar por entrevistas, por chequeos de antecedentes, entonces pues sabes que los que están adentro de tu país no son criminales, ¿no? Es gente que está ahí trabajando, etcétera. En ese sentido, creo que aporta mucha seguridad a Estados Unidos. El otro beneficio es pues que cuando los inmigrantes sin documentos tienen un problema de abuso de sus derechos, de injusticias, no van a reclamar a la policía, ¿sí? Porque saben que eso para ellos equivale a una deportación. Entonces, también eso te ayuda a mejorar los índices de criminalidad, ¿sí? Okay. Y para México supongo que nos ayuda el hecho de si esta gente puede cruzar, puede ir y venir con un estatus legal, pues tienes que se refuerzan los lazos familiares y yo creo que sí habría una derrama económica para los dos países. ¿Pero cree que esta reforma sí se puede implementar? O sea, ¿sí la ve como una posibilidad? Mira, una vez que se pase la ley, hay que dejar un plazo como de entre un año, en realidad, o sea, la ley te dice que son de 12 a 18 meses, pero yo creo que se tardarán hasta 2 años en empezar a implementarla. Depende mucho, o sea, infraestructura sí tienen para implementarla, porque el servicio de ciudadanía e inmigración es muy grande, ¿no? Pero yo creo que lo que se necesita aquí es paciencia y flexibilidad. En caso de que sí sea implementada, ¿cuál cree que sería la reacción de la opinión pública? Pues tienes una gran parte de la opinión pública americana. Si tú lees el New York Times, si lees el Miami Herald, todos que son periódicos que se consideran, pues no sé, como más liberales o más de izquierda, están muy a favor de una reforma migratoria. Si tú lees el Wall Street Journal, que es un periódico económico de derecha, también ellos están a favor de una reforma migratoria porque entienden que es benéfico para Estados Unidos que toda esta gente se integre a la economía y a la sociedad de Estados Unidos. Entonces, yo en ese sentido creo que la opinión pública en general va a ser favorable. Pero siempre tienes a gente de los extremos, ¿no? Que te van a decir que no. O sea, Arizona y mucha gente en muchos lugares te van a decir que realmente les afecta a la identidad de Estados Unidos, que les afecta a lo del credo americano, que es gente que llega con vicios y todo lo demás. Pero aunque hacen mucho ruido, yo los veo como una minoría que cada vez va perdiendo más importancia. ¿Cree que el interés económico y la supuesta carga que los migrantes ejercerían para el gobierno estadounidense sean la única razón que impida la aprobación de esta reforma? Fíjate, eso habla de desconocimiento de la ley, porque desde las leyes del 96 de Clinton que tenía que ver con trabajo y asistencia pública, el inmigrante permanente legal no tenía acceso a la asistencia pública. Para que un residente, para que pudieran pasar a estatus de residentes permanentes legales, sus parientes que ya eran ciudadanos tenían que garantizar que durante los 5 próximos años esta gente no iban a ser como autosuficientes, okay, que no iban a necesitar ayuda del gobierno, ¿sí? Eso se modificó
2 años después a decir, bueno, fue una medida demasiado drástica y entonces les recortaron el plazo para que pudieran tener acceso a la asistencia pública. Pero en la ley en el proyecto de ley sobre la reforma migratoria, no tienen acceso a los servicios públicos de salud del Estado. Entonces, en ese sentido, o sea, quien te diga que son un lastre, o sea, desconoce la ley porque la ley ni siquiera contempla que tengan acceso a eso. ¿Cómo cree que esta reforma podría afectar las relaciones entre los países emisores y los Estados Unidos? Yo creo que que va a contribuir a mejorarla. Digo, después de todo, después de México, el país que más inmigrantes envía en términos de los trabajos domésticos o en el campo de servicios es El Salvador, pero hay otro tipo de países que envían otro tipo de inmigrantes, y aquí quiero hacer un paréntesis. O sea, el inmigrante sin documentos en Estados Unidos es uno, el que se cruzó la frontera, que es el caso que más conocemos; dos, el que llegó con una visa de estudiante y se quedó ahí, ¿sí? El que se cruzó de turista y se quedó ahí. Entonces, cuando tú ya tienes una visa para entrar a Estados Unidos de turista o de estudiante, ¿sí? Eso implica que tienes un cierto nivel socioeconómico. Entonces, no necesariamente estás hablando de lavaplatos y jardineros. Entonces, esta gente ya está haciendo una aportación importante a la economía, y creo que en este sector los países más interesados son la India y China. ¿Sí? Okay. China ha hecho campañas muy fuertes en los congresistas para las visas H1B, que son las de profesionistas. ¿Considera que México debería ejercer algún tipo de presión o declaración en cuanto a esta reforma? Pues México, la India y China tienen muy poco que hacer en esto porque es una ley interna. ¿Nos afecta a nosotros? Sí, porque tiene que ver con gente nacida en México y todo lo demás, pero salvo decir, o sea, ¿en qué te apoyo? Okay. Lo que quizá México podría hacer sería cabildear en el Congreso a favor de la reforma, sí. Okay. Y sobre todo la parte que más le afecta a México son las medidas para la frontera que tenemos en común. En ese sentido, ¿cree que el desarrollo y la implementación de esta reforma pueda sentar la base para que los demás países reestructuren su política migratoria y se pueda establecer en un futuro algo como los derechos de los migrantes? Bueno, los derechos de los migrantes están reconocidos por la ONU, están reconocidos por muchos organismos. Se habla, por ejemplo, México tiene tratados internacionales que, por ejemplo, nos obligarían a tener un tribunal o un mecanismo especial para que los migrantes aquí en México puedan exponer cuando han sido objetos de algún tipo de abuso o de delito. Yo creo que ahí cada país decide qué hacer con la inmigración de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Tú ves la Unión Europea como no hay una política migratoria uniforme, porque las necesidades de España y de Francia no son las mismas que tiene Inglaterra, ¿no? O Alemania. Entonces cada quien jala para su lado ahí, y ha sido muy difícil uniformizar eso. Tú ves una medida anti-inmigrante totalmente como la que están llevando a cabo el gobierno francés. Ves grupos de derecha como el de Marine Le Pen que van totalmente en contra, y ves otros, Portugal, España, que tuvieron una fase totalmente anti-inmigrante y que ahorita ya están un poco más relajados, ¿no? Lo que se refiere a migración depende del nivel federal. Bueno, depende. Mira, la Constitución establece que el Congreso es el que se encarga de las cuestiones de naturalización. Okay. Así, eso es lo que te dice la Constitución. Pero las leyes que ha pasado, o sea, la naturalización implica el proceso de convertirte en natural o nacional de un país, ¿no? Entonces es todo el proceso de cómo hacerte ciudadano.
Y eso lo maneja el Ejecutivo, ¿sí? Pero el Ejecutivo solamente administra las leyes que el Congreso decide hacer. Entonces, la inmigración es una cuestión federal. Sin embargo, como se requiere muchísimo personal para esto, en algunos estados donde no hay personal migratorio, hay un convenio entre ellos y la US Border Patrol o CBP para que los agentes, determinados agentes estatales o locales puedan cumplir con funciones migratorias. La más importante es cuando tú detienes a alguien porque cometió un delito y ves que su estatus es de indocumentado. O sea, lo detienes porque cometió el delito, no porque es indocumentado. Okay. ¿Sí? Entrar a Estados Unidos sin documentos equivale a pasarte un semáforo en rojo. ¿Sí? Okay. Ese es el tamaño, o sea, legalmente ese es lo grave de la sanción. ¿Sí? ¿Cuándo te han metido a la cárcel por pasarte un alto? Nunca. ¿No? Bueno, pero entonces ellos establecen, si te has pasado 3 veces y te hemos detenido y tenemos tus datos, ahí sí ya se incrementan las sanciones, ¿sí? Y si te han, ese tipo de cosas, pero en general la gente no sabe esto, ¿sí? Entonces, si a ti en Texas te detiene un tránsito porque te pasaste, porque diste vuelta donde no debías y ve que eres inmigrante ilegal, no te puede detener por eso y no te puede deportar.